Muy buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros les vamos a platicar un poquito de la historia de quién fue Teodoro González de León y Abraham Sambludovsky. Para empezar, comenzaremos hablándoles un poco de la historia de quién fue Teodoro González de León. Teodoro González de León nació el 29 de mayo de 1926 en la Ciudad de México. Estudió en la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México y la mayor parte de su obra se concentra en la Ciudad de México. Él inició en arquitectura en la década de los 40 durante la Segunda Guerra Mundial. Trabajó durante 18 meses en el taller de Le Corbusier en Francia. Durante poco más de 70 años de carrera profesional, Teodoro González de León logró consolidarse como uno de los maestros próceres y artífices de la arquitectura contemporánea mexicana, realizando obras que se caracterizaron por contar con una identidad propia que combinaba el uso del concreto cincelado, basado en estructuras prehispánicas y la modernidad del estilo minimalista, llegado a ser reconocido coloquialmente como teodocreto. Su lenguaje se vincula al uso del concreto aparente como único material, que en distintas ocasiones el arquitecto justificó por su maleabilidad, economía y poca sofisticación constructiva. La plasticidad y la abstracción que le permitió pasar del proyecto a la obra sin solución de continuidad justificaría por sí solo el uso del concreto aparente. Fundador de una corriente de pensamiento arquitectónico consumada en México, basada en la honestidad del material, la simpleza en la composición y la abstracción, su obra hace una genuina referencia involuntaria a grandes ejemplos de arquitectura prehispánica como Teotihuacán y Monte Albán. Arquitecto mexicano contemporáneo, uno de los que muestra mayor talento a la hora de valorar la fuerza y la sobriedad de la tradición mexicana, dentro de una línea de expresión cercana al brutalismo. Torre Arcos Bosques 1 y 2 nace como un concepto totalmente nuevo en edificios de oficinas y ha logrado situarse como el símbolo de la modernidad de la Ciudad de México, donde empresas de prestigio mundial han establecido sus centros de operación. Claro ejemplo de la esencia de Teodoro González de León. Torre Manacar es un ejemplo vanguardista de la arquitectura mexicana. La sustentabilidad es uno de los aspectos fundamentales para este proyecto, ya que integra en su contexto y entorno, bajo los más altos estándares de la arquitectura, la sustentabilidad, la inclusión y la participación social. Museo Universitario Arte Contemporáneo, mejor conocido como el MUAC, es otro ejemplo de Teodoro González de León con un concepto brutalista en la Ciudad de México. Teodoro González de León decía que las ciudades se deben al azar, el diseño, el tiempo y la memoria. Esto haciendo referencia a su trayectoria arquitectónica. Decía que debemos de plasmar experiencias. La influencia corbusiana la aplicó con fuerza en los años 50 en proyectos urbanos y residenciales. Fue hasta los años 60 cuando se interesó en los edificios conventuales del siglo XVI de la Ciudad de México por su arquitectura masiva y simple, así como por el uso de luz y los patios, elementos que reinterpretó al fusionarlos con principios y materiales modernistas. El mexicano que reconfiguró el rostro de la Ciudad de México, dejando un legado que lo convierte en leyenda. Teodoro González de León desarrolló un estilo particular que incidió en la modernización de la Ciudad de México, que sufría ya los estragos del crecimiento demográfico. Una de las figuras más influyentes de la arquitectura mexicana moderna, aficionado a viajar por el mundo en busca de espacios que le inspiren. Supo plasmar sus inquietudes en las necesidades constructivas del país. Además, fue pintor, grabador, escultor y una faceta poco conocida, pero con la que tuvo relación directa con abstracciones geométricas y volúmenes que se proyectaron en sus construcciones. Uno de los arquitectos más destacados del México contemporáneo, profesionista talentoso, creativo y pragmático, poseedor de una vasta cultura en todos los sentidos que le permitió ser siempre receptivo a los cambios de la sociedad.
Proyectó y realizó más de 200 obras en México y en el extranjero. Nació el 14 de junio de 1924 en Białystok, Polonia. Cursó la carrera en la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México entre los años de 1945 y 1949. Mientras estudiaba, trabajaba como constructor y contratista. Trabajó en el taller de Mario Pani. Inició su carrera desempeñando cargos de administración pública, siendo asesor de fondo de operaciones y descuentos bancarios para la vivienda. Esto en 1966 y de la Comisión del Desarrollo Urbano Distrito Federal en 1978. A los 3 años se trasladó con su familia a la Ciudad de México, donde desde pequeño manifestó su inquietud por la arquitectura. Adquirió la nacionalidad mexicana en 1941 y un poco después inició su carrera en la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM, en la histórica sede de la Academia de San Carlos, donde se tituló en 1949. Mientras estudiaba y trabajaba, esto le permitió formarse de una manera más completa que la mayoría de sus codiscípulos. La preocupación por los procesos constructivos sería a partir de entonces una constante de sus obras. Ya antes mencionado, él laboró y trabajó en el taller del arquitecto Mario Pani, y para 1950 comenzó sus prácticas profesionales de manera privada. Sus obras se caracterizan por retomar las tradiciones de la arquitectura mexicana, así como por relacionar el interior de los edificios con el espacio público. También se inició en la ortodoxia funcionalista racionalista, y después transitó hacia una concepción integral del edificio como componente del espacio urbano. A su vez, realizó una extensa labor profesional en México y en el extranjero proyectó y construyó más de 200 obras. Principalmente, estas son residencias, unidades de habitación, edificios bancarios y centros culturales. Su obra atiende a los rasgos propios del lugar, delineando un lenguaje propio caracterizado por la revaloración del muro, la búsqueda de texturas durables, particularmente mediante el empleo del concreto cincelado con grano de mármol expuesto y una concepción especial que retoma la tradición de la arquitectura mexicana, de los patios, pórticos y taludes, que relacionan el interior de los edificios con el espacio urbano. En 1793, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando decidió encargar la construcción al arquitecto español José Antonio González Velázquez, quien entonces fungía como director de arquitectura de la Real Academia de San Carlos de las Nobles Artes de la Nueva España. La construcción fue suspendida en 1801. Finalmente, en 1805, el arquitecto Ignacio Castera reinició los trabajos, terminándolos en 1807. La obra tiene un estilo neoclásico semejante a una fortaleza. En 1944, el presidente Manuel Ávila Camacho decidió albergar el inmueble la Biblioteca de México, inaugurándose el 27 de noviembre de 1946 y siendo su primer director José Vasconcelos. En 1987, la Secretaría de Educación Pública llevó a cabo la remodelación del lugar, designándolo al arquitecto Abraham Saludowski como responsable de la obra. El Teatro Aguascalientes, construido a inicios de la década de los 90, ocupando una porción de lo que fuera el terreno del antiguo aeropuerto, hoy Parque Landeros. Este edificio, como la mayoría de los que ha construido Abraham, corresponden a una tendencia donde los macizos prevalecen sobre los vanos. El repertorio formal involucra algunos taludes y paños rectos horizontales, a la manera de tableros, por una celosía que introduce luz al gran vestíbulo, al cual distribuyen a los asistentes a cada una de las zonas. Las casas particulares realizadas en aquellos años muestran el proceso evolutivo de la arquitectura de Saludowski.
que transita de los principios racionalistas a una expresión más personal, patente en su propia casa, en la que se perciben ya las características formales y materiales que darán sello a su propia producción. Posterior juego de volúmenes geométricos intersectados para formar espacios habitables, muros con textura rugosa de concreto martelinado que contrasta con superficies lisas acristaladas, manejo de desniveles para separar ambientes. Como dato, el teatro se programó para 1.187 personas, ya que según los expertos es el límite adecuado para escuchar la voz humana y a la vez tener una visibilidad adecuada. Es un edificio con volúmenes de concreto predominantemente cerrado, en el que domina la abertura de la plaza cubierta de acceso al teatro. El volumen del tramo ya es un prisma triangular, remitido del paño de la fachada que disminuye visualmente la altura. Este teatro, de estilo contemporáneo, está rodeado por taludes de pasto en dos de sus fachadas, lo que hace que propiamente sobresalga la mitad de la altura del volumen y disminuye el impacto visual de los muros sobre el paisaje ajardinado. Así se establece una continuidad del parque hasta las paredes del teatro. Como un principio de diseño, para el interior de este teatro se consideraron materiales y formas para obtener condiciones acústicas de excelencia. Como pensamiento, él decía que la arquitectura es limitada, con un campo propio muy característico que depende de las circunstancias políticas, económicas y de un crecimiento gigantesco. En cuanto a sus influencias, Abraham perteneció a varias asociaciones de arquitectura, como miembro, fundador, académico y miembro honorario. Asimismo, durante toda su trayectoria como pintor y arquitecto, recibió diversos galardones y distinciones nacionales e internacionales. En México, en las construcciones realizadas en la última década, es decir, en la arquitectura contemporánea mexicana, se ha dado una creciente diversidad comparada con la homogeneidad de la tipología dada en años anteriores. Esto ha provocado el tener que dar una nueva interpretación de los valores arquitectónicos y se ha creado un caos visual de las ciudades contemporáneas, donde bien podemos encontrar en la misma calle edificios con estilos arquitectónicos barrocos e enseguida estilos internacionales. Si bien la principal finalidad de la arquitectura es satisfacer las necesidades, este caos puede provocar problemas más allá de las dichas necesidades, puesto que damos por un resultado a un problemático entorno humano, que puede poner en riesgo la identidad existencial y cultural del usuario. Abraham fue uno de los más distinguidos representantes de la arquitectura mexicana. Brindó aportes al arte, a la cultura y a la imagen del México contemporáneo. Legó una nueva manera de concebir y habitar los centros civiles al hacer de ellos signos de identidad colectiva. Como ya se mencionó antes, Teodoro González de León y Abraham Zabludovsky hicieron algunas colaboraciones. Tal es el caso del Colegio de México, edificio fiel representante de la arquitectura brutalista mexicana de los años 60. El Colegio de México fue proyecto de los arquitectos mexicanos Abraham Zabludovsky y Teodoro González de León. El Colegio de México, construido en 1976, ha sido sede de uno de los centros de educación de posgrado de mayor tradición en México. Otro de los frutos de la colaboración de estos grandes arquitectos fue la Universidad Pedagógica Nacional. El principal reto para los arquitectos fue construirla en la falda de un cerro, ya que el centro de estudios se encuentra en la carretera a Jusco, además del terreno irregular de roca volcánica y la abundante vegetación de arbustos y encinos. Tristemente, Teodoro González de León fallece el 16 de septiembre del 2016 en la Ciudad de México y Abraham Zabludovsky fallece el 10 de abril del 2003 en la Ciudad de México. Dejando no solo para México, sino para todo el mundo de la arquitectura un gran legado de pensamiento y proyección, dejando en claro que a pesar de las adversidades en las que se encuentran, no son motivo para derrota,
sino para hacer nacer algo nuevo de esa experiencia.